No supe lo que era, pero se me hizo muy extraño porque era un monito chiquito. Chiquitito, bajito, como de unos 15, 20 centímetros de altura, pero corrió exageradamente recio. Muy rápido corrió ese monito. Aquí se escuchan lamentos, se escuchan voces, se miran personas caminando entre las tumbas que nunca se ven salir, y cuando la gente llega más o menos al punto donde vieron a aquella persona no hay nadie. Me llama mucho la atención que la gente acostumbra a formar una cruz con bloques encima de las tumbas, sobre todo cuando son de tierra. Muy seguramente aquí escarbaron para abrir la sepultura. Y aquí está un pedazo de hueso, miren. Creo yo que es un pedacito de hueso de alguna persona. No lo vamos a tocar. No lo vamos a tocar y ahí lo vamos a dejar para que los panteoneros se hagan cargo. El agua arrastró muchos ataúdes y muchos cuerpos quedaron expuestos ahí en la ladera, a un ladito del arroyo. Yo iba pasando y me topé con ese cráneo. Aquel profesor se agarró burlándose, se agarró riéndose y le dijo: son puras supersticiones. ¿Cómo va a ser posible que si usted es médico crea en esas cosas? Pocas horas después se enteraron que aquel profesor había fallecido en un accidente. Chocó de frente contra otro vehículo. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Carrillo y les doy la bienvenida a Relatos de Zaguán. Mi gente, pues el día de hoy nos encontramos en el Panteón El Silencio, en Betagrande, Zacatecas. Un lugar donde se habla mucho sobre lamentos, susurros y apariciones fantasmales. Y el día de hoy vamos a recorrerlo y a platicar una muy buena historia. Mi gente, pues este panteón, por lo que se puede ver, es muy antiguo. Allí en la puerta, si se dan cuenta, tiene una fecha, 1884. Y arriba tiene un escudo, miren, como los escudos de los españoles, de las familias importantes en aquella época. Pues Betagrande es un lugar de minería, es un lugar muy viejo. Betagrande fue fundado en 1548 por los españoles. Cuando descubrieron aquellas vetas tan ricas en plata, pues se asentaron aquí, bueno, empezaron a trabajar la mina. Y pues por eso es tan antiguo este lugar. Y aquí hay tumbas muy viejitas. Ya por ahí estuvimos haciendo un recorridito y hay tumbas del 1800, casi entrando en 1900. ¿Y saben qué? Yo quiero platicarles algo que me pasó hace un rato. Cuando entramos a conocer el panteón, antes de empezar este video, yo venía caminando aquí entre las tumbas y de repente, como a unos 10 metros, miré algo que salió corriendo. De una tumba se fue corriendo entre las tumbas y se me perdió a espaldas de otra tumba. No supe lo que era, pero se me hizo muy extraño porque era un monito chiquito. Chiquitito, bajito, como de unos 15, 20 centímetros de altura, pero corrió exageradamente recio. Muy rápido corrió ese monito. No supe qué era, pero iba como si fuera corriendo en dos patas o en dos pies. Lo que sí les puedo decir es que aquí anda muchísimo techalote. Eso es bueno, no sé cómo los nombren en otros lugares. Aquí nosotros les decimos techalotes, son como las ardillas, pero son como más chiquititos. A ver si ahorita por ahí durante el video sale alguno, porque sí, miré que andan muchos techalotes, pero ellos corren en cuatro patas. Sí se paran en dos, como para comer, como para acicalarse, pero cuando corren yo siempre los he visto que corren en cuatro patas. Entonces, no sé yo, a ver, alguien de las personas que están viendo este video, de los señores mayores, que me puedan decir si esos animalitos también corren en dos patas. Porque corrió, yo pienso que un aproximado como de 10 metros, lo miré corriendo a toda velocidad. No supe qué era, les voy a ser sinceros, no alcancé a distinguir qué era. Pero pareciera como si fuera una pequeña personita, un monito muy chiquitito. Así de forma humana, pero no le alcancé a ver como rasgos, o sea, no puedo decirles qué es, pero a mí sí me dio la impresión que era como una especie de animalito. Cuando lo vi, Ana venía conmigo, pero ella no lo vio, pero al mencionárselo ella me dice que si no serán duendes, que si no habrá sido algún duendecito, porque se habla mucho aquí en Betagrande de duendes, como que hay muchos duendes, pues claro, por las minas, yo me imagino, por el mineral, el dinero, pues dicen que hay mucho duende donde hay dinero. Y les pido una disculpa también, mi gente, de antemano, porque aquí estamos junto a la carretera, estamos peguitos a la carretera y pasa mucho tráiler, pasa mucho camión y zumban fuerte. Entonces yo espero que no interfiera con nuestra voz para platicarles la historia, porque
pues sería imposible. Aquí están pasando muchos trailers durante todo el día, entonces pues ojalá y no interfiera con la voz. Entonces, mi gente, les hago ese encargo, que me digan si esos techalotitos pueden correr en 2 patas, o que ustedes me platiquen qué creen que es lo que yo vi. Porque en este panteón se habla de muchas cosas. De duendes, si les soy sincero, no sé. Dice Ana que ella escuchó a una persona que dijo que también se dejan ver duendecitos aquí en este panteón. Pero lo que sí, mi gente, lo que sí se habla en este panteón es de que se escuchan lamentos a cualquier hora del día. No importa que sea de día, no tiene que ser necesariamente de noche o de madrugada. Aquí se escuchan lamentos, se escuchan voces, se miran personas caminando entre las tumbas que nunca se ven salir, y cuando la gente llega más o menos al punto donde viene aquella persona no hay nadie. A menos de que se hayan brincado la barda, pues no, aparentemente más bien son apariciones fantasmales. Hablan mucho de una persona deambulando aquí por el panteón, una persona calva, una persona que no tiene pelo. Entonces no sabemos si es pues alguien que está sepultado, no sabemos qué, pero sí habla mucho sobre una persona calvita que anda deambulando. Es un hombre ya mayor que camina por el panteón, entonces muchas personas lo han visto, supuestamente, ¿verdad? Entonces es un lugar donde la verdad, pues sí podemos llevarnos algún sustito, de repente ver algo como que no le encuentremos alguna explicación. Y otra de las características de este panteón, fíjense, me llama mucho la atención que la gente acostumbra a formar una cruz con bloques encima de las tumbas, sobre todo cuando son de tierra. Si se fijan, me llama mucho la atención, en cada lugar tienen alguna costumbre diferente, ¿verdad? Pues bueno, el día de hoy les quiero platicar una historia que sucedió pues también a causas de un cadáver. Miren, siempre hemos dicho que en los panteones uno tiene que guardar mucho respeto por el descanso eterno de las personas. Entonces es un lugar sagrado, es un lugar santo, y uno debe de entrar a este tipo de lugares con mucho respeto, no pisar las tumbas, sobre todo no llevarse nada, ninguna pertenencia, ninguna cruz, ninguna florecita, ninguna imagen religiosa, nada, por muy bonito que esté y por mucho que uno piense que nadie se va a dar cuenta, no se les ocurra llevarse nada, porque se dice que ellos van y reclaman, porque son cositas de ellos, son sus posesiones, son los recuerditos o los detalles que tienen sus familiares hacia ellos. Entonces ellos son muy celosos con sus cosas y dicen que no se uno llevar absolutamente nada, porque van y reclaman, mucho menos llevarse uno de ellos. La historia que les voy a platicar el día de hoy le sucedió a un estudiante de medicina, un jovencito que estaba estudiando medicina. Y para su calificación final en anatomía les estaban pidiendo que llevaran un hueso, o bueno, lo que pudieran, alguna parte del cuerpo, pero de preferencia un cráneo, pero que fuera de hueso, que fuera real, porque vendían modelos en plástico, pero ese profesor decía que no, tenía que ser un cráneo real. Y había la forma de llevarlo legalmente, pero salía muy caro. Entonces este joven pues no sabía cómo hacer, porque él se estaba pagando solo sus estudios. Él solamente tenía el apoyo de su abuelita, no tenía sus padres. Entonces pagar una cantidad fuerte por un cráneo, pues para él no era nada accesible. Es más, era algo imposible, no se podía. Por ahí supo por parte de algunos otros compañeros que estaban viviendo más o menos la misma situación que él. Él supo que había unas personas que se dedicaban, pues ahora sí que a profanar tumbas y a vender las partes del cuerpo, ¿verdad? Bueno, los huesos, precisamente a los estudiantes de medicina. Él preguntó a una de estas personas cuánto le cobraba por llevarle un cráneo, pero un cráneo que fuera real y que de preferencia estuviera en buen estado. Aquella persona le dijo que le cobraba 3,000 pesos. Él accedió, eran los ahorros que tenía, era exactamente la cantidad con la que él contaba. Le pagó y esa persona jamás volvió. No volvió. Pensó que había sido estafado, hasta que al siguiente día se enteró que lo habían detenido. La policía se lo había llevado y lo había encerrado porque lo agarraron profanando una tumba. Lo encarcelaron y este muchacho perdió la oportunidad de llevarse un cráneo. Eso valía
la mayor parte de su calificación. Prácticamente él ya había reprobado. Y miren, ¿saben qué? Estoy viendo que aquí hay una gaveta. Lo más probable es que alguien falleció y van a sepultarlo. Pero miren, ¿saben qué? Precisamente de lo que estamos hablando, miren. Muy seguramente aquí escarbaron para abrir la sepultura. Y aquí está un pedazo de hueso, miren. Creo yo que es un pedacito de hueso de alguna persona. No lo vamos a tocar. No lo vamos a tocar y ahí lo vamos a dejar para que los panteoneros se hagan cargo. Pero ahí está una parte del hueso de algún difunto, de alguna persona sepultada aquí en el panteón. Entonces es lo que les digo. Por eso esa persona se iba a los panteones y profanaba las tumbas, vendía los huesitos. Este muchacho estaba muy triste porque para él de nada había valido su esfuerzo y el esfuerzo de su abuela para pagar sus estudios, porque pues ya prácticamente él se sentía reprobado por el hecho de no poder presentar aquel examen, de no poder terminar sus estudios a causa de que ese profesor les dijo que si no presentaban el cráneo se dieran por reprobados. Estaba en su casa muy triste el muchacho, muy triste, porque él era un muy buen estudiante, tenía muchas ganas de salir adelante y pues ya no se iba a poder. Su abuelita al verlo le dijo: ¿qué te pasa, mijo? No, nada, abuelita, estoy bien. No. Dime qué te pasa, yo te conozco como la palma de mi mano. Dime por qué estás triste. No, pues es que no. De nada sirvió, abuelita, me van a reprobar. ¿Por qué? Y eran, ahí va un techalotito, mi gente. Ojalá y lo hayan alcanzado a ver. Andan mucho, yo pienso que nos van a seguir saliendo. Dijo: abuelita, pues es que me pidió el maestro que tenía que llevar un cráneo real o un huesito o algo, pero que fuera real, no de plástico, para un examen, y esa era parte de mi calificación, y como no lo conseguí, le pagué a una persona y lo detuvieron por profanar una tumba, perdí mi dinero y pues perdí mi oportunidad. La abuelita nada más se agarró riendo y le dijo: no, mijo, no te preocupes. Se fue, abrió su ropero y de ese ropero sacó una caja muy extraña envuelta en un trapo. Se la entregó en sus manos y le dijo: ábrelo, nada más no te vayas a asustar. Lo abrió y cuál va siendo su sorpresa. Era un cráneo muy sanito, completamente blanco. Parecía aquellos modelos de plástico, pero ese sí era real. Dijo: abuelita, no me asuste, ¿de dónde sacó eso? ¿De dónde lo sacó? Usted no pregunte, mijo, ¿le sirve o no le sirve? Sí me sirve, abuelita, pero ¿de dónde lo sacó? ¿Por qué lo tiene usted? ¿Es un familiar suyo o qué? Abuelita, ¿de dónde lo sacó? Mira, mijo, en mi rancho, hace muchos años, cayó una tromba, una tormenta muy grande. Y donde habían hecho el panteón nuevo, pasaba un arroyo que como ya tenía mucho tiempo que no llovía, que no corría agua, pues lo taparon, pensando en que nunca iba a volver a llover. Y ese día que cayó esa tromba, derrumbó la pared, siguió su cauce natural, tumbó la pared y sacó algunas tumbas, las tumbó, derrumbó algunas tumbas y sacó algunos de los ataúdes. El agua arrastró muchos ataúdes y muchos cuerpos quedaron expuestos ahí en la ladera, a un ladito del arroyo. Yo iba pasando y me topé con ese cráneo. A mí se me hizo muy triste porque ¿cómo lo iba a devolver yo si yo no sabía a dónde pertenecía, dónde estaba la demás parte de su cuerpo? Se me hizo muy triste dejarlo ahí tirado, abandonado, y decidí recogerlo, mijo, y me lo llevé. Abuelita, pero pues eso no es malo, ¿no? Yo ya tengo muchos años con él y nunca me ha pasado nada. Nunca me ha asustado el difunto, no, a mí nunca me ha pasado absolutamente nada, mijo. Pero aquel cráneo tenía marcada una cruz en la frente. En la frente la viejita había tallado una cruz en ese cráneo. Era el único defecto que tenía aquel cráneo. Le dijo: abuelita, ¿y esa cruz? Mira, mijo, llévatelo, pero por nada del mundo vayas a borrar esa cruz. ¿Por qué, abuelita? Muy fácil, mijo. Porque para que tú te puedas llevar una parte del cuerpo de un difunto o cualquier cosa, tienes que pedirle permiso. Y esa cruz
Es la manera en que yo le pedí que me dejara llevármelo, porque no sabía dónde estaba su cuerpo. Si tú borras esa cruz, va a venir a reclamar su cráneo. Entonces, por nada del mundo la vayas a borrar. Está bien, abuelita. Este joven se llevó el cráneo a la escuela. Se lo llevó, se lo presentó a su maestro y el maestro quedó sorprendido por el buen estado en el que estaba aquel cráneo. Le gustó bastante. Era mucho mejor de todos los que habían llevado sus compañeros. Era mucho mejor que el que tenía la escuela. El maestro le dijo, ¿sabes qué? Está perfectísimo. Está en muy buen estado. ¿Sabes qué? Quiero que me lo vendas. No, profe, no se lo puedo vender. Es que es de mi abuelita. No, a mí eso no me importa. No me importa, es que ¿sabes qué? Está perfecto para tenerlo aquí en la escuela. Para que los muchachos practiquen. Tienes que venderlo a la escuela, tienes que dejarlo aquí. No, profe, es que no puedo, en serio, es que es de mi abuelita. Mira, te la voy a poner así de fácil. Si no lo dejas para la escuela, date por reprobado. Entonces este joven prácticamente fue obligado a entregar aquel cráneo. Le dijo, está bien, profe, pero ¿sabe qué? Me pidió mi abuelita que por nada del mundo fueran a borrar la cruz que tiene en la frente. ¿Por qué? Dijo, porque si no el difunto va a venir a reclamar su cabeza. Y mi abuelita me dijo que esa es la única forma, o eso es lo único que ha evitado que venga a reclamarlo. Aquel profesor se agarró burlándose, se agarró riéndose y le dijo, son puras supersticiones. ¿Cómo va a ser posible que si usted es médico crea en esas cosas? No sea tonto, esas son puras supersticiones, eso no es cierto. Dijo, bueno, pues yo le digo, yo nomás eso le digo, eso me dijo mi abuelita. Usted no se preocupe. Lo dejó ahí. Al siguiente día, el profesor no llegó a dar las clases. No se presentó. Todos estaban muy confundidos y muy extrañados porque ese profesor era una persona muy responsable que nunca faltaba clases y el día que tenía, por algún motivo tenía que faltar, siempre avisaba para que alguien más diera la clase. Y ese día no avisó y no se presentó. Nadie sabía de él, no contestaba su teléfono, no se sabía qué había pasado con él. Esa era una actitud muy diferente a como él era. No era normal que él se desapareciera y sobre todo que no se presentara a clases. Algo muy extraño estaba pasando. Pocas horas después se enteraron que aquel profesor había fallecido en un accidente. Chocó de frente contra otro vehículo y lamentablemente él pierde la vida. Y lo más curioso de todo es que en el accidente él quedó degollado. Pierde la cabeza aquel profesor. La pierde. Extrañamente no saben si era una casualidad o algo tenía que ver, porque aquel profesor, cuando este muchacho accede a entregarle el cráneo, lo primero que hace es agarrar una lija y borrar aquella cruz. La cruz que el joven tanto le encargó que no fuera a borrar. Con una lija la talló hasta que la desapareció, hasta que la borró por completo. Los alumnos y el muchacho estaban muy asustados al saber de qué manera perdió la vida el profesor y el hecho de saber que perdió la cabeza en el accidente. Quedó degollado. ¿Sería una simple casualidad o sería que no hizo caso a las advertencias de la abuela? Nadie sabe, pero todos los alumnos se negaban a manipular aquel cráneo. Nadie lo quería tocar. Nadie, todos se negaban. El profesor, el nuevo, el que sustituyó al del accidente, el nuevo docente, le dijo que si quería recoger aquel cráneo lo hiciera, que si se lo quería llevar, él sabría. Él no creía que tuviera nada que ver con el accidente, pero que de todos modos los alumnos le tenían mucho miedo y que no valía la pena que se quedara ahí. Entonces, si él gustaba, podía recogerlo y llevárselo. Le dijo, ya no vamos a necesitar más cráneos reales, ya no necesitamos más huesos. De aquí en adelante en esta escuela se trabaja con modelos de plástico. No es necesario, yo no sé para qué hacían eso. No se preocupen, de aquí en adelante pueden comprar los modelos de plástico que son muy económicos y que son exactamente igual. Entonces, de nada sirvió el esfuerzo de la abuela, de nada sirvió el esfuerzo de aquel alumno. Tantos años que la abuela tuvo ese cráneo, tanto tiempo que lo protegió.
el profesor borró la cruz y lamentablemente perdió la vida. Entonces, ¿sería casualidad o sería algo real? No se sabe. Pero lo que sí es que ese cráneo aún sigue en la escuela y nadie lo toca. Los maestros dicen que ellos no creen en eso, pero de todos modos nadie ha sido capaz de tocarlo y deshacerse de él. Pues como ven, mi gente, una historia que la verdad lo deja uno pensando. Entonces por eso les digo, no vale la pena pues tocar las cosas que hay en un panteón, mucho menos llevárselas. Y sobre todo en este panteón tan viejito, miren nada más. Hay tumbas modernas, pero también estoy viendo que hay tumbas muy viejas. Miren, por ejemplo, aquí enfrente tengo una. Me llama mucho la atención la forma que tiene esta lápida, porque se ve que fue de alguien importante, por la figura de cantera que le hicieron. Yo me imagino que era de una persona pues acomodada, con posibilidades económicas en aquella época. Miren nada más qué bonito está ese pilarcito. Bueno, no sé cómo se le diga, los adornos que tiene. Un angelito ahí abajo. Y tiene la fecha de 1896. La persona que falleció y sepultaron aquí, la sepultaron en 1896. Entonces hay muchas tumbas, mi gente, muy antiguitas aquí en este lugar. Y esa costumbre curiosa, fíjense, me llamó mucho la atención que la gente forma una cruz encima de la tierra con bloques. Hay muchísimas tumbas así. Está curioso, fíjense, esa costumbre. Pues como les digo, en cada lugar tienen costumbres muy diferentes. No sé si hayan alcanzado a ver el techalotito que se nos atravesó, mi gente. Díganme ustedes si es posible que ese animalito se ponga en dos patas y corra, porque lo que sí les voy a decir es que yo no le vi cola. Y el techalotito pues tiene su colita esponjada como la de las ardillas. Entonces pues quién sabe qué fue lo que vi, no sé. Ana dice que a lo mejor un duende. Yo nunca los he visto, no sé cómo son, entonces no sé. A mí sí se me afiguró un animalito, pero corrió en dos patas. Y lo que más me sorprendió, que corrió exageradamente rápido, rapidísimo. Imposible que yo llegara hasta donde estaba. Entonces pues quién sabe. Pues bueno, mi gente, una historia algo cortita, para mi gusto muy interesante. Sucedió con el cráneo de una persona que estaba sepultada. Ya vimos allá atrás también, por ahí estaba un huesito. Yo mejor ni lo toqué, porque pues ¿para qué? ¿Para qué? De por sí a lo mejor esa alma, ese espíritu anda penando. Quién sabe si ya trascendió, si ya está en el reino de los cielos. Solo Dios sabe lo que hay después de la muerte. Nosotros lo que debemos de hacer es entrar con mucho respeto a este tipo de lugares y no perturbar su descanso. Hacerlo con todo respeto. Ahí disculpen que vengo un poquito agitado porque el panteón está como en subida de allá para acá. Entonces como que sí me agité un poco. Pero bueno, por lo pronto yo me despido. No sin antes darles las gracias por haberme acompañado hasta el final de este video. Soy su amigo Luis Carrillo y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.